Tienes un 80% de probabilidad de que niveles bajos de vitamina D estén afectando a al menos uno, si no a todos, de estos aspectos de tu salud. Propensión a fracturas óseas, tensión arterial alta, aumento de la inflamación, hipotiroidismo y falta de concentración, de memoria y un mayor riesgo de sufrir enfermedades neurodegenerativas. Bienvenidos a todos, soy Jesús Sierra. Hola, saludos a todos, soy Isabel Belaustegui. Y esto es Vida Potencial, la plataforma donde hablamos de herramientas que nos ayudan a mejorar nuestra vida. Y una de esas herramientas de las que hablamos con mucha frecuencia es la alimentación, la forma en la que comemos, la nutrición, que es un tema que enlaza con lo que vamos a hablar hoy, que es el déficit de vitamina D. Ya hemos hablado en otras ocasiones de la vitamina D. Isabel tiene un tutorial en el canal, sí. que por cierto con mucho éxito, tengo que decir, Isabel, ese vídeo tiene un montón de visualizaciones y ya has hablado de ello también en otros muchos podcasts y otros vídeos tangencialmente, Sí, ¿no? es un tema que sale y cuando hacemos podcast muchas veces sale también. Sí. Es que es muy importante y está ahí y está muy vinculado con toda nuestra salud, con el conjunto de la salud a muchos niveles. Y en muchas esferas, ¿no? En lo físico, lo mental, lo emocional. Bien. Entonces, por eso, pues es que, ¿cómo no va a aparecer, no? Sí, Claro. está siempre presente en nuestro día a día, ¿no? En lo que somos y cómo funcionamos, cómo vivimos. Y por eso he dicho al principio que tienes un 80% de probabilidad de sufrir alguno de estos, o que la falta de vitamina D o niveles bajos esté afectando alguno de estos 5 aspectos de tu salud, porque el 80% de la población tiene déficit de vitamina D. Exacto. Eso es. Asociado a nuestra manera de comer y de vivir, pues estamos teniendo unos niveles de vitamina D bajos que no cubren nuestras necesidades de salud. Por ejemplo, ¿dónde encontramos la vitamina D en la dieta? En alimentos ricos en grasas. Y las grasas, bueno, han sido denostadas durante décadas y consideradas alimentos perjudiciales y hemos huido de las grasas. Bueno, pues una consecuencia directa que tenemos, entre otras, es el déficit de vitamina D, porque es de las grasas saludables de donde podemos obtener vitamina D de buena calidad. Alimentos ricos en vitamina D son también el pescado azul, los huevos enteros, la mantequilla de producción ecológica o las setas que han estado expuestas al sol. Y hay muchas personas en nuestro mundo que no consumen estos alimentos o no los consumen en cantidades suficientes. Y otra fuente muy importante de vitamina D y que se ve hoy en día bloqueada es la radiación ultravioleta sobre la piel, tomar el sol. Pasamos mucho tiempo en espacios cerrados, con luz artificial, con luz LED que directamente inactiva la producción, la activación de vitamina D. Y muy poquito tiempo al sol y además cuando estamos al sol nos protegemos, nos tapamos y esa es la fuente principal en nosotros de vitamina D activa. Tomar el sol o que nos dé el sol, estar expuestos al sol, por supuesto con las medidas de protección adecuadas para no quemarnos, eso desde luego, y para prevenir el fotoenvejecimiento. Pero eso quizá nos está haciendo prestar mucha atención al riesgo de estar al sol y nos estamos olvidando de que es fundamental para nuestra salud y en particular en este tema del que estamos hablando hoy. Me gustaría hacer un llamamiento, Isabel, antes de que entremos en materia, esos 5 aspectos. Un llamamiento que se me ha olvidado hacerlo al principio y no quiero que se me pase, que es importantísimo este llamamiento, es a todos los que nos estáis escuchando o viendo en YouTube, que vayáis a vidapotencial.com y os suscribáis a la newsletter para formar parte de la comunidad de Vida Potencial. Estar al corriente de todo lo que estamos haciendo, descargar gratuitamente un regalo que no voy a decir cuál es, porque va variando con el tiempo y entonces no quiero que alguien escuche esto dentro de X meses o X años y vaya y diga, pues no está. Bueno, pues no está porque lo habremos cambiado quizá en un tiempo, ¿no? Y bueno, como digo, es un recordatorio, bueno, no lo he dicho, lo hemos dicho en otras ocasiones, estar suscrito a la newsletter y formar parte de la comunidad es un recordatorio de que tenemos un compromiso con la mejora y un compromiso con nuestra salud. Entonces, el hecho de tener ahí en la bandeja de entrada nuestros correos es una gotita, iba a decir diaria, no es diario, pero bueno, regular, vamos a decir, una gotita regular que va alimentando este vaso de la salud. Es el recordatorio e información práctica.
Vidapotencial.com, uniros a la comunidad, amigos. Está muy extendida la idea, Isabel, ya enlazando directamente con estos 5 puntos, o hasta hace cierto tiempo que la vitamina D, bueno, pues era fundamental, principal, y mucha gente pensaba que únicamente para la salud de los huesos, pero va muchísimo más allá, ¿no? Sí, exacto. La vitamina D interviene en decenas de procesos biológicos más allá de los huesos. Entonces, es que es una herramienta o un ingrediente esencial de muchas otras reacciones en muchos otros órganos y tejidos y, por tanto, en muchos otros aspectos de nuestra salud. Y vamos a hablar hoy aquí de algunos de ellos. No todos, porque insisto que son muchos, pero vamos a incidir en determinados aspectos. Y pienso que muchas personas que nos escuchen se podrán sentir identificadas por esto que decías al principio, porque un porcentaje muy elevado de la población tiene déficit de vitamina D y puede estar sintiendo malestares o incluso enfermedades, patologías o dolencias que están directamente relacionadas con la vitamina D. Entonces, pienso que es muy importante conocer estos aspectos porque si no sabemos, no tenemos nada que hacer. Un efecto positivo de esta cierta oleada de noticias acerca de la vitamina D o comentarios. Bueno, la vitamina D en los 2 últimos años ha adquirido una cierta popularidad y eso ha traído de la mano un efecto positivo que es que más personas han prestado atención, se han informado y han querido saber cuáles eran sus niveles al conocer este dato de que está tan extendido el déficit de vitamina D y han puesto medios, pues han empezado a tomar más alimentos ricos en vitamina D o a suplementarse. Entonces, bueno, pues está muy bien porque es un problema muy común que afecta a muchas personas y de una manera a veces muy seria, del que se va, bueno, como poniendo solución, información, atención. Entonces, de esa manera es como se puede ir solucionando, ¿no? O aliviando por lo menos esa magnitud. Y el efecto cascada de mejorar los niveles de vitamina D es enorme para la salud, ¿no? Exacto. Que, como decías ahora, afecta a tantos aspectos de nuestra salud. Exacto. Que mejorar ese aspecto único puede suponer mejorar o subir estos niveles puede suponer mejora en muchos aspectos que quizá desconocía mucha gente, ¿no? Y esto que tú dices, a lo mejor una persona va a tomar un suplemento de vitamina D porque tiene un problema que ahora sabe que está asociado con la vitamina D y como la vitamina D interviene en otros, de paso otros de sus problemillas o bueno, molestias que consideraba que era algo normal, pues resulta que también empiezan a mejorar. Claro. Esa cascada positiva, ¿no? Ese efecto dominó tan beneficioso. Pero es muy probable que esta persona, Isabel, la anécdota que tú siempre cuentas con pacientes en tu consulta, ¿no? Que cuando les preguntas, esto te lo he oído decir muchas veces, ¿no? ¿Y has mejorado de tal o cual cosa? Ah, pues sí. ¿Y del otro? Ah, pues sí. Que igual la gente se da cuenta, pero tampoco lo trae a un primer plano. Exacto. Y asocia esa mejora a una acción concreta que ha tomado. En este caso, pues tomar alimentos con más vitamina D, ponerse más al sol o suplementarse si es necesario, ¿no? Sí, exacto. Además, cuando preguntas, en un primer plano no está y entonces, ¿qué tal estás? ¿Estás mejor? No, igual. Bueno, vamos a ir viendo punto a punto y de esto y de esto y de esto y es como, sí, es verdad. Mejor, pues sí, la verdad es que estoy mejor. Sí, claro. Es verdad. Es muy interesante. El efecto multiplicador de, bueno, pues de tomar acciones que caminan en la dirección correcta, ¿no? Claro, y ese efecto grandioso de las pequeñas cosas, ¿no? Claro. Porque sí, estoy mejor de esto y del esto y del otro, en conjunto es que estoy mejor de muchas cosas y estoy mejor globalmente y estoy de mejor humor y en mi familia hay un mejor ambiente. Eso es muy potente. Muy potente. Sí, entonces sí, como decías al principio de esta disquisición, la vitamina D influye en mucho más aparte de los huesos. Pero vamos a empezar por el tema de los huesos y del aparato locomotor por ser ese efecto tan conocido y tan importante de la vitamina D. Venga. Es la asociación que se ha hecho clásicamente, dar suplementos de vitamina D para evitar el riesgo de osteoporosis. La vitamina D ayuda a la absorción intestinal del calcio y a la fijación del calcio en la trama ósea. Por eso, la vitamina D ayuda a que tengamos unos huesos más fuertes y resistentes.
Un hueso fuerte y rígido se rompe, es quebradizo. Tiene que haber un punto de una cierta elasticidad interna que es lo que constituye esa trama ósea. No es una roca, sino una caña de bambú, por decirlo de una manera simplificada, ¿no? Y visual, gráfica. Ese es el efecto que tiene la vitamina D directamente en la salud de los huesos y por eso una manera de prevenir la osteoporosis y con ello las fracturas es la toma de suplementos de vitamina D. Normalmente se recomienda a las mujeres cuando alcanzan la menopausia, porque en la menopausia, por el cambio hormonal, se pierde mucha densidad ósea y se eleva mucho el riesgo de la osteoporosis y las fracturas. Y una fractura, pues de cadera en particular, puede ser un asunto muy grave y que limite la calidad de vida e incluso la vida en sí. Pero hay más personas en riesgo de tener unos huesos débiles, más allá de las mujeres premenopáusicas o menopáusicas, los hombres también y personas más jóvenes también. Por esto que decía al principio del tipo de alimentación que estamos haciendo y el tipo de vida que estamos siguiendo, ¿no? En nuestro mundo. Entonces, bueno, esto es también una llamada a la atención, que no vale solo que seas una mujer en torno a los 40, 50 años, quien te tengas que preocupar por la vitamina D. Todos deberíamos tenerlo ya en cuenta. E incluso puedo hacer un paréntesis rápido. Sí. Incluso para personas más jóvenes que se pueden encontrar perfectamente, volvemos a los principios de los que tanto hablamos en Vida Potencial, que estar bien no significa que no podamos estar mejor. Entonces puede haber una persona que está dentro de un rango razonable en cuanto a salud ósea, pero si consigue elevar niveles de vitamina D para estar en los niveles óptimos, también su salud ósea va a estar en niveles óptimos. Quiero decir que no solo para personas que puedan estar en zona roja, vamos a decir, Eso que es. aunque estés en zona verde, puedes estar en zona verde aún mejor, ¿no? Sí. Bueno, entonces, Sí. que siempre la gente tiende a ir a eso, a solucionar el problema, y una vez que estoy en rango normal, ya estoy. Sí. Está bien, por supuesto es una prioridad para aquellas personas que están en zona roja pasar a zona verde a niveles saludables, pero bueno, que si estás bien, yo siempre insisto y quiero tocar esa tecla, si estás bien puedes estar mejor, ¿eh? No Sí. vale, hay que siempre ir a mejor, siempre, Sí. siempre. Sí, y aspirar al óptimo, ¿no? Claro. A lo mejor de nosotros. Personas que deben de estar atentas a este tema, siendo hombres o mujeres en la edad que sea, son aquellas que han sido sometidas a una intervención quirúrgica de colecistectomía, de retirar la vesícula biliar, y esto es muy frecuente hoy en día. En estas personas en particular hay una dificultad en el metabolismo y en la absorción de las grasas. Entonces son personas que tienden a tener un mayor déficit o una mayor propensión al déficit de vitamina D. Así que llamada de atención a estas personas, ¿vale? No solo a las que comen pocas grasas, a las que están poco en espacio exterior, a las que tienen algún tipo de mala absorción intestinal, otro punto muy importante, y se suplementan por ello también. Ojo, cuando hay una colecistectomía, cuando me han quitado la vesícula. Si te han quitado la vesícula, mídete los niveles de vitamina D por si acaso y pon solución. Y así como vemos este rango habitualmente, ¿no?, de edad de la menopausia, premenopausia, como bueno, ya acercándonos a una etapa madura de la vida, también es muy importante la vitamina D en los niños. Y si hay un déficit de vitamina D en niños, hay un problema de raquitismo, de formación adecuada y densidad adecuada de los huesos, y eso genera también una serie de problemas muy graves. Por eso una práctica habitual es suplementar a los recién nacidos y a los lactantes con vitamina D. Pero el problema del déficit de vitamina D en los niños, en la infancia, en la primera infancia, no va solo ligado al problema de los huesos y de aparato locomotor, sino también a un problema muy importante que es la enfermedad pulmonar. Niños y niñas con un déficit de vitamina D tienen mayor riesgo de enfermedades típicas de la infancia a nivel respiratorio pulmonar, como es el virus sincitial respiratorio o el asma, o enfermedades más graves como la infección por el Mycobacterium tuberculosis o una fibrosis quística o la enfermedad pulmonar intersticial, que todos son términos muy raros, pero para que os hagáis una idea, quienes no sepáis de esto, son problemas pulmonares serios, muy graves y que además dejan secuelas,
cicatrices en el pulmón que van a impedir una correcta oxigenación de la sangre, ventilación y con ello un correcto desarrollo e independencia. Así que es un tema muy importante. Y en ese caso es muy importante el estado de salud y los niveles de vitamina D de la madre. Entonces, ojo, cuando hay lactancia materna hay que observar, estos son otras personas que se tienen que medir los niveles de vitamina D y poner solución, las mamás lactantes, perdón, porque si hay un déficit de vitamina D en la madre, habrá un déficit de vitamina D en el lactante. La vitamina D en la leche materna es un reflejo directo del nivel de vitamina D en la sangre de la madre. Así que, llamada de atención, personas que estéis escuchando esto o embarazadas, pues a prevenir y a poner solución, a comer bien, a dar paseitos al sol, etcétera, etcétera. Y mirar niveles. Sí, medir los niveles siempre. Ante cualquier duda y también de manera rutinaria, cada X tiempo conviene medirse los niveles de vitamina D. Es una medición fácil, es económica, es asequible para muchas personas, entonces teniendo tal impacto en la salud, debemos hacer ese pequeño esfuerzo porque va a merecer mucho la pena. Claro, haciendo un análisis coste, riesgo, beneficio, hay ciertas cosas que quizás saber, pues bueno, pues nos ayuda a mejorar un poquito, pero hay ciertas cosas, como es este caso que hablas de mujeres embarazadas, pues saber si estás en niveles bajos de vitamina D puede tener consecuencias graves. Entonces, bueno, como cuesta poco hacerlo, pues Claro. no ser perezoso, sino pensar, no asumir que estamos bien porque aparentemente estamos sanos. Bueno, podemos estar aparentemente sanos, pero estar un poquito en la zona roja que decía antes. Exacto. Y como las consecuencias son potencialmente graves, pues a esas personas es importante que se lo hagan medir. Eso es. Y además tener también criterio, ¿no?, a la hora de leer esos resultados. Por lo que dices tú, no vale con estar fuera de la zona roja. Si estás en la zona naranja no es el óptimo para ti, hay que estar en la zona verde. Entonces, ya que estamos hablando de mediciones y de niveles, vamos a hablar, voy a dar estos detalles, ¿no?, de qué cifra, qué tengo que ver en mi análisis, qué tengo que pedir. Lo que hay que pedir es la vitamina D3, o también llamada 25-hidroxi-D3 o 25-hidroxicalciferol o calcidiol. De nuevo, no asustarse, simplemente no hay que saber todas estas palabrejas. Pedir eso, una vitamina D3, con eso ya se va a saber. Esta es la forma en la que la vitamina D viaja en nuestra sangre de una manera estable, es la que se mide en los análisis de sangre. Y cuando te den los resultados, tienes que observar a ver cuál es tu rango. Normalmente se da por válido, por adecuado, un nivel de 30 nanogramos por mililitro de sangre. 30. Por debajo de 30 se considera deficiencia y te pondrán un asterisco, te lo marcarán. El médico te dirá que tienes un déficit de vitamina D, que estás bajo y te pondrá un suplemento. Pero esos no son los niveles de excelencia. Esa, haciendo el paralelismo con lo que estamos hablando, sería la zona naranja. Y nosotros queremos estar en zona verde, porque la vitamina D interviene en tantos procesos biológicos que no vale con estar ahí escasillos en reserva. Tenemos que tener de más para que pueda funcionar, ¿no?, plenamente. Lo ideal realmente es estar entre 40 y 60 nanogramos de mililitro, adaptándolo un poquito a nuestras necesidades. Por ejemplo, pues una madre lactante, si está en 40 estará bajita, ella tendrá que estar más tendente a los 60, ¿no?, que a los 40. O es un hombre fuerte, joven, sano, pues quizás está en 40, en 50 está bien, pero una mujer cerca de la menopausia no le vale estar en 40 o 50, quizá tiene que asegurarse que llega al 60. Jugar con esos rangos, ¿no?, pasarlos por nuestro filtro, observando nuestras necesidades, nuestro estado, nuestra condición. Y luego, en determinadas enfermedades hay que elevar esa aspiración. El 40 va a ser deficitario, por ejemplo, en personas con cáncer de colon o de mama. Lo que se ha visto que es óptimo es alcanzar el 60 o el 80 en los niveles de vitamina D. Estar en torno al 80 nanogramos por mililitro es importante porque, como luego comentaremos, la vitamina D tiene una influencia directa en el control del crecimiento de los tejidos, es decir, del cáncer. Lo que hace es equilibrar la multiplicación celular y la muerte celular
y cuando en un desarrollo de un tejido se dispara la multiplicación celular, es lo que conlleva el desarrollo de un cáncer, entre otras cosas. Entonces, por eso es la explicación que se da a esta observación que se ha dado, ¿no? De que niveles más elevados de vitamina D son los más indicados en personas con cáncer. Luego, bueno, ya que decía que luego, pero así lo condensamos en el tema, un punto muy importante en el desarrollo del cáncer y en el tratamiento del cáncer es el control de la inflamación y la optimización del funcionamiento del sistema inmune, y ahí interviene también la vitamina D. Así que en personas con cáncer o con antecedentes de cáncer, personales o familiares, o con un riesgo porque ya ha estado expuesto a factores cancerígenos probados, pues aspiremos a más, ¿no? No nos conformemos, desde luego, con el 30 nanogramos mililitro que se da por válido, ni con el 40 del óptimo para una persona sana. Aspiremos al 50, al 60, 70 nanogramos mililitro. Una vez más, entender, como todo en la vida, no es blanco o negro, o sea, que los sistemas se establecen pues para más o menos tener unos criterios básicos mínimos. Entonces se ha puesto el 30, como bueno, podía haber sido el 35, podía haber sido el 38, podía haber sido cualquier cosa, ¿no? Pero entender que no es blanco o negro, que las circunstancias pueden variar, que depende de cada persona, pero que bueno, que los laboratorios los laboratorios y el sistema está montado para que la estrellita esa que dice que estás fuera de rango aparezca a partir de un punto concreto. Pero bueno, entender que el mundo de verdad no es blanco o negro, Sí. son grises. Sí, ese 30 que se ha establecido como límite adecuado para unos niveles de vitamina D considerados sanos es el que protege de las fracturas óseas. Pero es que hay mucho más. Es que la vitamina D interviene en muchas más cosas. Pero proteger las fracturas óseas también, pues igual depende a quién, ¿no? Es el mínimo rabioso, pero igual alguien con 35 ya también está en riesgo alto de fractura, dependiendo de otras variables de su propia fisonomía, ¿no? Entonces, bueno, sí. Solo quería insistir en este punto de que en biología no hay blanco o negro, ¿no? Una cosa son las políticas de mínimos y otra cosa es nuestro caso concreto, nuestras circunstancias y la variabilidad que eso trae. Eso es. Entonces hay que conocer todas estas cosas para poder aplicarlas a nuestro caso concreto, a esa variabilidad, ¿no? Unir todas estas capas de filtros que nos van a llevar a la mejor decisión. Eso es. En el aparato locomotor, claro, hablamos de los huesos, pero hay más estructuras y la vitamina D interviene en la salud de esas otras estructuras. Por ejemplo, se ha visto que cuando hay un déficit de vitamina D curan peor las luxaciones articulares porque hay una relación de la vitamina D con el control de la inflamación y el proceso de cicatrización. Entonces, de nuevo, pues otra idea más para tener en cuenta a la hora de decidir si mi nivel de vitamina D que me ha salido en la analítica está bien o no. Sí, vale, soy una persona joven, sana, doy mis paseos, pero resulta que tengo un esguince o una luxación acromioclavicular o lo que sea, ¿no? En esta caja. Pues mira, igual ahora me conviene tomar un poquito de vitamina D o estar más al sol o tomar más grasas, etcétera, etcétera. O tengo propensión. Me está pasando todo el rato. Cuando no justo. me luxo un tobillo me pasa no sé qué, cuando no sé cuánto. ¿Y qué me pasa a mí? Que estoy todo el día con estas cosas. Ahí está, algo está pasando. Eso es. Y también algo, además, que lo veía en la consulta con bastante frecuencia, porque había muchas personas con vitamina D, porque tenía muchas personas delante con déficit de vitamina D, era la falta de fuerza muscular, incapacidad real de levantar los brazos y sostenerlos en alto. No se podía porque no había una fuerza, el armazón, el andamiaje no sostenía, o una sensación de dolor generalizado. Me duele el cuerpo, es que me tocas y me duele. Eso está muy relacionado con el déficit de vitamina D. Y hay muchas personas que se encuentran con esto. O una debilidad articular, lo que dices tú, esa propensión a que se me salga una muñeca, una rodilla o un hombro. Entonces, estas son cosas que se ven, no, yo es que tengo esta tendencia, o es que, bueno, yo soy una floja, que no puedo mantener los brazos arriba. Yo he visto la transformación de soy una floja a, pero bueno, que puedo entrenar, hacer entrenamiento de fuerza, que estoy trabajando con mis pesas.
haciendo cambios, pero desde luego corrigiendo los niveles de vitamina D que estaban muy bajitos. Entonces, si hay alguien por ahí escuchando que tiene esto, que vaya a pedir una medición de vitamina D porque puede que se lleve esa sorpresa. Y lo bueno es que tiene solución, que también eso ayuda mucho. Es algo fácil de detectar y fácil de corregir. Atención porque hablamos de suplementar, ¿no? Si me encuentro con niveles bajos, pues me tomo un suplemento de vitamina D. Cuidado porque no se puede hacer de cualquier manera. Esto lo decimos siempre en Vida Potencial y soy muy pesada con ello, ¿verdad? Siempre suplementarse bajo la supervisión de un profesional. No debemos tomar suplementos a la ligera ni por nuestra cuenta. Es importante saber, y por eso lo voy a contar aquí para profesionales y usuarios, que la suplementación solo con vitamina D puede generar desequilibrios. Entonces, es importante combinar la vitamina D, que sea vitamina D3, con vitamina K2, porque eso evita que se calcifiquen las estructuras blandas. Cuando tomamos un suplemento de vitamina D, favorecemos esa acción de absorción del calcio, ¿no?, que hace la vitamina D. Si tenemos un exceso de calcio, se puede ir depositando en otras estructuras. Con el suplemento de vitamina K2 evitamos que ese calcio se deposite, por ejemplo, en las arterias, que es un problema común con el desarrollo de arteriosclerosis. Entonces, eso debe ir de la mano. Y también conviene asociar magnesio. Y en determinadas ocasiones, si es necesario, calcio, porque esta mini constelación, ¿no?, de vitamina D, K2, magnesio y calcio hacen un equilibrio como el sostén, el intercambio adecuado a la hora de cuidar el metabolismo de los huesos. O sea que de cierta manera trabajan sinérgicamente, ¿no? Exactamente, eso es. Entonces tenemos que dar de todo, porque si no estaremos tirando mucho, ¿no? Es como si vamos tensando unas cuerdas de una vela. Si tiramos mucho de un cabo y nada del otro, pues la vela se va para allá. Tenemos que ir tensando de estos 4 cabos, a veces solo 3, pero en muchas ocasiones los 4, que tensan adecuadamente la vela de nuestra salud del aparato locomotor. Por eso importantísimo, siempre con la ayuda de un profesional, ¿no? Sí, sí, porque hay que ver más cosas que solo el nivel de vitamina D3. Y luego, además, no hay un consenso claro acerca de cómo suplementar la vitamina D3. Si diaria, semanal, mensual. Hay muchas mujeres premenopáusicas que reciben esta prescripción de tomar un suplemento de vitamina D 15 días o una inyección, en determinados casos, un bolo, ¿no?, una dosis muy elevada, y al cabo de 15 días otra dosis muy elevada. No hay un consenso claro de qué es lo mejor, ¿no? Un acuerdo a nivel sanitario, profesional, médico, de qué es lo mejor, cuál es la mejor pauta. Aunque parece que lo ideal es que sea una administración más suave, más continuada, pues un suplemento o un conjunto de suplementos todos los días con una dosis más moderada, en lugar de esas administraciones muy acusadas, muy intensas, y luego dejar un vacío en medio. Parece que eso es lo mejor. Como el campo cuando hay sequía, es mejor cuando llueve poco durante muchos días, se absorbe mejor, más despacio, causa menos daño, que cuando cae una tromba de agua, que bueno, mejor que nada, pero eso puede no funciona de la misma manera y el campo lo agradece mejor. Entonces, visualicemos lluvia fina durante más días. Eso. Entonces, pequeñas dosis diariamente, ¿no? Eso es. Y luego hay que ajustar la dosis, por supuesto, a las necesidades, a la edad. Pues los adultos pueden tomar dosis de 2.000 a 4.000 unidades al día y los niños, sin embargo, de 1.000. La dosis máxima parece que es 5.000. De nuevo, no hay un acuerdo, pero parece que la dosis máxima de vitamina D3 al día es de 5.000 unidades. Es bastante segura la vitamina D, pero ojo, porque si hay toxicidad por vitamina D, muchas veces es porque hay una falta de magnesio o un desequilibrio con el calcio, esa tetralogía que tenía que ir ahí unida. Y el síntoma principal de que nos estamos pasando con la vitamina D es que hay arritmias cardíacas. Pero de nuevo, todo esto es ajustado, pautado y controlado por un profesional. Y desde luego, si hay una enfermedad grave, pues hay que ajustar la dosis, habrá que dar más, menos, asociado a otros elementos. Pues eso era para todo el aspecto del aparato locomotor. Sí.
Sí, que no es poco. que no es poco y hay mucho más, pero es que si no, no paramos nunca. El otro aspecto muy importante del que quería hablar es el de la hipertensión arterial, porque también es un problema tan extendido y tan importante, porque la salud cardiovascular es uno de los determinantes de nuestra salud, de nuestra longevidad, es una de las causas de muerte más habituales, o sea, una de las principales causas de muerte hoy en día. Y mucha gente desconoce este dato, que la vitamina D influye en la regulación de la tensión arterial por un mecanismo hormonal, que por cierto llamamos vitamina D a la vitamina D, pero la vitamina D es una hormona porque trabaja a distancia, porque cubre distintas áreas de nuestra salud y porque actúa uniéndose a receptores en la célula, en el núcleo de la célula e incluso en el material genético. Es súper interesante. Alguien hizo una buena gestión de marketing llamando a la vitamina D vitamina en lugar de hormona, porque hormona en otros tiempos la gente hubiese sido más reticente a tomarlo, ¿no? Pero llamarlo vitamina como que, bueno, parece que es más... Sí. Bueno, la gente está más dispuesta a entrar ahí quizá, ¿no? Sí, pero realmente cómo funciona, cómo se comporta es el de una hormona. La vitamina D es una hormona maravillosa y muy importante. Y cuando hay un déficit de vitamina D, hay hipertensión arterial. Es una de las causas y es algo que hay que buscar. Entonces, si alguien que está escuchando tiene hipertensión arterial y nunca se ha medido los niveles de vitamina D, pues igual lo puede hacer, porque igual se puede llevar una sorpresa y buscar una solución y quizá pueda mejorar su hipertensión arterial con vitamina D. No es la única causa, por supuesto, de hipertensión arterial, entonces hay que indagar más, pero si nunca ha mirado cuál es su nivel de vitamina D y no lo ha solucionado, si está bajo, pues oye, es un frente de acción, ¿no? Es una capacidad de acción. Puede ser que mejore, ¿no?, este aspecto, o puede ser que no, pero desde luego si sus niveles son bajos, sin duda va a mejorar en otros aspectos, ¿no? Sí. O sea que nunca es una acción inútil. Además, la repercusión que tiene la vitamina D en la salud cardiovascular va más allá de la hipertensión arterial. Influye también en el control de la inflamación, en particular en la placa de ateroma de la aterosclerosis, que es la salud de los vasos y está tan extendida hoy en día y limita tanto nuestra calidad de vida y nuestra longevidad, nuestra esperanza de vida. Y además la vitamina D ayuda a regular los niveles de LDL colesterol, el pobre... El mal llamado colesterol malo. Exacto, que a mí me da una pena porque el pobre está ahí para hacer su función y es muy importante el LDL colesterol y se le llama malo y no. Lo que es malo es tener niveles elevados de LDL colesterol y niveles elevados de glucosa en sangre, porque entonces oxidan, transforman, en realidad es una reacción de glicosilación, es muy compleja a nivel bioquímico, pero lo que hace ese exceso de glucosa en sangre es hacer malo al LDL colesterol, hacerlo pegajoso y entonces se pega a la pared del vaso sanguíneo y empieza todo ese bucle y círculo vicioso de la placa de ateroma, la aterosclerosis y todo el deterioro, ¿no?, de la salud cardiovascular. O sea que el malo no es el LDL colesterol, el malo es el azúcar, junto con, en combinación con el colesterol, ¿no? Es Sí. el LDL colesterol afectado por el azúcar, por decirlo de una manera muy simplista, pero bueno. Sí, Es eso, ¿no? sí. Se ha visto que directamente tener niveles bajos de vitamina D se relaciona con un mayor riesgo de muerte por todas las causas y en particular de muerte por hipertensión arterial, diabetes tipo 2 y enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. Esto es muy importante. Muy importante. Repite eso, por favor, Isabel, para que la gente, que ese mensaje quede claro. Repite eso que has dicho. Niveles bajos de vitamina D se relacionan con un mayor riesgo de muerte por todas las causas y en particular por hipertensión arterial, diabetes tipo 2 y enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. Yo estoy al otro lado oyendo este podcast y creo que paro y me voy ahora mismo a pedir una medición de vitamina D. Claro. Bueno, sí. De hecho, yo me la mido regularmente varias veces al año y tomo medidas. Y como tantas, o sea, que tú y yo nos medimos otras muchas más cosas que quizá mucha gente no está dispuesto a hacer, pero desde luego la vitamina D es un must absoluto, como una buena trenca en invierno. O sea, hay que tener ese dato. Sí, yo considero que sí. Por el efecto,
Sí, porque el coste, es lo que decía antes, el ratio coste, esfuerzo, beneficio potencial es enorme. Es como Sí. comprar un billete de la lotería que tienes un 10% de probabilidad de que te toque y el billete casi no cuesta nada. Pues oye, pues lo compro. Si no me cuesta nada y tengo un 10% de probabilidad de que me toque, pues joder, lo Claro, compro, ¿no? claro. Esto es igual, o sea, la vitamina D, como estamos viendo, que por eso hemos insistido, o sea, hemos hablado tú y yo de la importancia de hacer este podcast, Sí, aunque hayamos hablado ya de ello con anterioridad, porque es tan, tan, tan importante este tema. sí, Es tan importante estar en niveles adecuados y mejor aún óptimos de vitamina D que, sí. que se tiene que saber que cada vez más gente tiene que ser consciente de esto. Sí, y además porque no puede ser, ¿no? Que con los medios que tenemos obviemos este asunto y lo Es el pasemos elefante en la por habitación, alto. ¿no? Como, Mm, mm, Claro, se está ahí. Se claro, está ahí y además, insisto, tenemos capacidad para solucionar, para mejorar, pues no nos podemos quedar de brazos claro. cruzados. Y con el tema de la salud cardiovascular, que tiene tanta repercusión en nuestra salud, en la capacidad, las personas mayores que tienen que estar tomando medicamentos por el colesterol, por la hipertensión, por la angina, por la arritmia, que pierden autonomía por ello, que van a morir antes de lo que les correspondería porque no tienen una buena salud cardiovascular, por no hablar de las personas más jóvenes que también se ven afectadas por esto. Es un problema tan serio que, hombre, parece lógico, ¿no? Medir la vitamina D y suplementar si es necesario. Bueno, Bueno, ahí está mandado el mensaje. ahí está. Sí, Ahí está mandado el mensaje. sí. Un tercer aspecto en el que la vitamina D influye es el de la inflamación. Que ya lo has tocado hace un ratito, así de, ¿no? Hace un ratito hablando de la placa de Mm, ateroma, pero influye en la inflamación global del organismo más allá de la placa de ateroma. mm. Y también es un aspecto muy importante que también hemos hablado de la inflamación mucho, también en un podcast muy largo, yo he hecho Y tenemos un programa. tutoriales y tenemos el programa de la dieta Tenemos antiinflamatoria. un programa nutricional para ayudar a reducir la inflamación. Sí, porque es otro de esos jinetes de la enfermedad y la muerte y de tanto deterioro y de tanto sufrimiento y limitación, ¿no? de nuestras capacidades. Y la inflamación, además, esa inflamación crónica que no se nota del todo, que no da la cara, porque no se me inflama una articulación, no se pone roja, caliente, me limita la función, el movimiento, me duele. No es así tan llamativa y tan elocuente y sin embargo está ahí socavando nuestra salud, toda nuestra calidad de vida, generándonos ciertos dolores o molestias digestivas o un sobrepeso o una obesidad franca o problemas de piel, eczemas, psoriasis, acné. Y bueno, vivimos con ello porque bueno, no, es normal, porque siempre lo tengo, siempre estoy así. No es No es normal, ese normal. no es el estado natural del humano, salvo excepciones. No estamos diseñados para estar así. Lo normal es estar sano, lo normal es estar bien. Sí, Que por supuesto que hay personas que bueno, pues pueden tener una enfermedad congénita, puede haber muchas variables, pero en general la mayoría de la población, todos deberíamos, la mayoría debería estar bien, sin dolor, sin problemas de este tipo. Y si lo hay, pues es muy probable que haya una razón subyacente, que en este caso podría estar detrás la deficiencia de vitamina D. exacto, eso es. La vitamina D es un regulador de la inflamación y es un inmunomodulador, es un regulador, un guía del funcionamiento del sistema inmune. Por eso tiene tanta importancia tener unos niveles adecuados en procesos de este tipo, inflamatorios francos o enfermedades con una base inflamatoria, o procesos que asocian directamente una inflamación, como es el tema del exceso de peso, sobrepeso u obesidad. Es muy importante y el, este efecto pienso que es el que ha puesto en la palestra la vitamina D en los 2 últimos años. De la mano de la pandemia, de la COVID, se ha hablado mucho de la vitamina D porque hubo estudios que mostraron que niveles bajos de vitamina D se asociaban con casos más graves de COVID-19. También ha habido estudios que han dicho que no. Esto es, bueno, la complejidad de los estudios científicos, entonces hay que
buscar otro tipo de información para poder complementar esta y llegar a hacerse una idea, ¿no? O intentar alcanzar una conclusión que nos ayude a aclarar las cosas. Lo que se sabe es que, sobre todo en el comienzo de la COVID, el problema principal era el descontrol de la inflamación. La inflamación que estaba ahí para ayudarnos a eliminar el virus y para protegernos se volvía excesiva y se volvía en contra, y es lo que hacía pues que los pulmones fracasaran, los riñones, que el organismo en su conjunto colapsara por un exceso de inflamación, porque el organismo no sabía en qué punto tenía que dejar de inflamarse para defenderse del virus. La vitamina D y los ácidos grasos esenciales omega 3 trabajan en conjunto para decir a nuestro cuerpo que ya es bastante con esa inflamación y que ya puede parar, que ya no hay que inflamarse más, porque ya el grado de inflamación que se ha hecho ya ha sido suficiente para contener el daño y que ya no debe seguir, porque si no ese daño es excesivo y nos perjudica a nosotros mismos. La vitamina D y los ácidos grasos esenciales omega 3 son el stop, la señal de parada de la inflamación y la regulación, y poder volver a la restitución, al equilibrio y a la salud. Pienso que ese ha sido el mecanismo detrás de esa asociación que se ha hecho entre déficit de vitamina D y exceso de morbilidad y mortalidad, o sea, enfermedad más grave y mayor tasa de muerte o mayor riesgo de morir por la COVID-19. Ya he comentado antes que la vitamina D es un regulador de inflamación y de la función del sistema inmune. Entonces, al final, todo es una trama, todo está entretejido y todo actúa en sinergia, ¿no? Entonces, bueno, pues sabiendo esto, puede que los estudios hayan dicho que no, hayan dicho que sí, pero si sabemos esto, pues oye, otra herramienta que tenemos ahí para poder protegernos de la COVID y de otras infecciones víricas y bacterianas. La vitamina D ayuda a regular la inflamación y el funcionamiento del sistema inmune. Además, la inflamación repercute a otros niveles y por eso también ese tener buenos niveles de vitamina D va a ser importante al final de toda la cascada, ¿no? Porque si regulamos bien la inflamación vamos a tener una mejor salud intestinal. El déficit de vitamina D se asocia directamente con la enfermedad inflamatoria intestinal, con la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa. Así que si hay alguien aquí escuchando este podcast que tenga problemas de enfermedad inflamatoria intestinal, un Crohn, una colitis ulcerosa, pues ya sabe que si no lo ha hecho nunca, conviene que vaya corriendo a medirse los niveles de vitamina D y a poner solución. Y como decía antes, la psoriasis y la dermatitis atópica. Esos problemas de inflamación en la piel también se asocian con niveles bajos de vitamina D. Pero doctora, ¿hay algo que no esté relacionado con la vitamina D? Porque no hacemos más que hacer checks y todo está relacionado de alguna manera, ¿no? Evidentemente no todo, pero bueno, muchísimas cosas. Pero al final, de una manera o de manera directa o indirecta, acaba todo llegando a la vitamina D, porque también la salud de la tiroides, como vamos a ver que has dicho al principio, ¿no? El hipotiroidismo también tiene una relación con la vitamina D, y el hipotiroidismo, la tiroides es una glándula que repercute, a través de sus hormonas, repercute en la salud de todo el organismo, de todas las funciones. Entonces, pues igual sí que podemos decir que todo está enlazado a la vitamina D. O que todo es susceptible de mejorar con niveles adecuados u óptimos, de vitamina D. Sí, y si no todo, desde luego mucho. Muchísimas Entonces, cosas. Pues vamos, es un must. La vitamina D es un must de armario. Como la trenca de invierno. Con la trenca de invierno. Sí. Sí. La vitamina D en el sistema inmune es muy importante también en esas etapas tempranas de la vida, porque ayuda a que el sistema inmune aprenda y madure y se prepare para lo que luego le va a ir viniendo. Es muy importante en ese proceso. El sistema inmune, igual que nosotros de niños, pues nuestro sistema inmune infantil tiene que ir aprendiendo, madurando, haciéndose adulto y capaz de responder. Entonces, si no aportamos vitamina D que permita esos procesos, vamos a ir cojitos a nivel inmunológico, ¿no? Por eso es tan importante, que es algo que nos preguntan mucho, que nos solicitan mucho, hablar más de nutrición infantil, porque
y bueno, que tenemos ahí pendiente, que es uno de los temas que tenemos ahí pendientes para tratar, pero por eso es tan importante, ¿no?, la responsabilidad de los padres de asegurarse de una correcta nutrición infantil, porque va Sí, mucho más allá de que el niño tenga uno sobrepeso. Tiene repercusiones a largo plazo que son mucho más profundas de lo que mucha gente piensa o sabe, ¿no? sí. Y para toda la vida, además. Claro. Lo que hagamos de niños, de bebés y de niños, nos condiciona para toda la vida. Sí, yo ese es un tema que quiero tratar más. Tenemos también algún vídeo tutorial. Sí, del principio, me parece. Sí, Hace unos años hay por ahí un tutorial sí, sobre nutrición infantil, ¿no? sí, sobre todo en relación con la hiperactividad y Mm, el déficit de atención. mm, Y luego también nos piden hablar de nutrición para las personas más mayores y también tenemos ahí mm. vídeos, hay un tutorial también del Sí. comienzo de vida potencial para comer bien en la tercera edad. Y bueno, por supuesto que son temas que tenemos que ir tratando y seguiremos. Mm. Pero bueno, yo quería traer atención a esto, a esos padres ahí fuera que quizá no han Mm. no han establecido la relación entre cómo comen los niños hoy y el efecto cascada a largo plazo que eso puede tener en la salud y en la vida Mm. de cuando ese niño sea adulto, ¿no? Que no Sí, es solo una cuestión estética, marca de cierta manera ciertos patrones biológicos que se sí. van a manifestar en edad adulta y que quizá muchos de ellos pues no tienen vuelta atrás. Entonces, bueno, Mm. el organismo se adapta, pero lo que quiero decir es que es muy, muy, muy importante cómo comen los niños para su crecimiento posterior como Sí, adultos. sí. Y fíjate eso, para la manera de pensar, de Claro, aprender, de comportarse. claro. Sí, algo que se ha visto muy bonito de la vitamina D es que influye en el comportamiento, en particular en el comportamiento maternal, Mm, en los vínculos, en esa tendencia a cuidar y a proteger. mm, Ahí está interviniendo la vitamina D. y bueno, La vitamina D, como he dicho antes, se une. Antes se consideraba que nada más se unía a receptores en hígado y en riñón y en los huesos. Y hoy se sabe que no, que también en las células del sistema inmune, en los glóbulos blancos, y que se une a la zona a nivel ya microscópico, a la membrana de la célula, al interior, al núcleo, y a los genes, a áreas colindantes a los genes, las mm, llamadas áreas promotoras. De manera que cuando se une la vitamina D al propio material genético, al ADN, activa la transcripción, o sea, la materialización de la información que portamos en los genes. fíjate. Mm. Y, Es muy interesante. y fíjate, si eso es un conocimiento más o menos reciente, que no sé hasta qué punto es reciente, pero parece que lo es, ¿qué más iremos aprendiendo en los próximos años y décadas, ¿no? Claro, ¿Qué claro, más iremos descubriendo sobre cosas que ahora pasamos por encima y estamos claro. obviando? De momento ahora se sabe que tiene este efecto en 1000 genes, sobre 1000 genes, pero la ciencia avanza rapidísimo. Ah, Quizá hoy, ahora hablando, ya no son 1000, ya son X mil. claro, Se ha multiplicado por claro, 10, por 100. claro. Es imposible además abarcar todo lo que la ciencia va transmitiendo en el día a día. Pero bueno, esta es información reciente de los últimos años y estamos en la activación de áreas promotoras de 1000 genes. Fíjate. Por eso lo que decías tú, pero bueno, ¿hay algo en lo que no intervenga la vitamina D? Pues a lo mejor poco. Sí. En fin, es un mundo apasionante el de la vitamina D. Mm, Eh, regula el metabolismo del calcio, el crecimiento de los tejidos, la función inmune, la tensión arterial, los niveles de colesterol, la inflamación, la salud intestinal, la secreción de insulina. Por mm, eso, muy importante que las personas con resistencia a la insulina o diabetes mellitus tipo 2 se midan los niveles de vitamina D. O personas que tengan sobrepeso u obesidad, exceso de peso, que se midan los niveles de vitamina D, porque un déficit de vitamina D conlleva un mal funcionamiento de la insulina y de eso sí que me has hablado un montón en vida potencial. mm, Un mal funcionamiento de la insulina conlleva un montón de problemas muy graves para la salud, incluido el Alzheimer. mm. Y tenemos la salud cerebral, que yo creo que podemos ir a por ella. Otra que nos encanta en Vida Potencial hablar de ello y que también, por cierto,
Tenemos un tutorial sobre el Alzheimer y un programa sobre Y el un Alzheimer curso, y un sí, curso, un programa, sí, un curso. sí, Mm. sí. A mí se me encanta, ya lo sabes, que la hice con Sí, mucha dedicación. sí, yo quiero decir una cosa y corrígeme si me equivoco, pero ese tutorial que tienes en YouTube, que tenemos en YouTube en Vida Potencial sobre el Alzheimer, realmente las recomendaciones que das ahí son aplicables para cualquier patología relacionada con enfermedades neurodegenerativas, ¿no? O sea, Se solapa demencia, se mucho, sí. solapa mucho. Bueno, quiero Ujú, decir que igual no el 100%, pero ujú, hay muchísimo solape, ¿no? sí. Que con esto quiero decir que hasta que hagamos un tutorial sobre el Parkinson y sobre Mm, otras enfermedades de este tipo, pues bueno, ver ese sobre el Alzheimer puede ser muy sí, útil también, ¿no? sí. Pa- Además, mira, me alegro de que hagas este comentario porque muchas personas con Parkinson me han preguntado, a raíz de ese tutorial del Alzheimer, me llegaban comentarios así donde me preguntaban eso, vale, el Alzheimer sí, pero ¿y en el Parkinson qué hago? mm. Pues esto, hay mucho solape, entonces hasta que pueda hacer el del Parkinson, que no me da tiempo con todo lo que tenemos, a ir tan rápido como la ciencia, pues una buena guía y muy buena, considero, porque de verdad es una información pues muy sintética, muy actualizada y que da mucha autonomía, empodera mucho, porque hay mucho que podemos hacer para mejorar la salud de nuestro cerebro. Pues hasta que saque el tutorial del Parkinson, las personas que tengáis interés en esto, buscad el tutorial del Alzheimer, porque os puede ayudar mucho. Y además que es un tutorial, para ser formato tutorial, es largo, es un vídeo como de 20 minutos donde Isabel abarca todos los aspectos de hábitos de vida, prácticamente Mm, todos, que pueden ayudar muchísimo a personas, si no ya con la enfermedad o diagnosticadas, o personas que tengan esta patología en su familia, sí, en su herencia familiar, ¿no? sí. El vídeo, como era tanto que contar, pues ahí sí lo simplificamos para llegar a 20 minutos y por eso hice el curso, para poder explayarme en todo. Y es verdad que ahí toco todos los palos. Primero explico la enfermedad y lo que sucede, porque entiendo que cuando comprendemos el porqué, tenemos más herramientas para tomar acción, medidas y también para encontrar pues no sé, un cierto consuelo, esperanza, una cierta tranquilidad en una enfermedad que asusta tanto y que abruma tanto, pues entender por qué y qué pasa. Y luego ahí explico todo, desde cómo hacer o pedir, ¿no? Un diagnóstico completo, analíticas muy importantes, ahí también incide en la vitamina D, y luego las herramientas, vale, los medicamentos que existen, los suplementos, pero también, muy importante, la alimentación, la actividad física, el descanso y el estilo de vida. Incluso cuento qué cambios puedes hacer en el hogar para que sea más amable para una persona con Alzheimer, que funcione mejor. O sea que sí, yo ese curso creo que está muy bien. Como todos los que haces. Sí, sí. Sí. Y en este, no sé, con especial cariño, porque entiendo que es una enfermedad que hace sufrir mucho a la persona y al entorno. Y era muy consciente de esto cuando lo preparé y cuando lo grabamos y todo. Y bueno, para mí tiene, sí, Mm. una, no sé, una implicación ahí especial. Vidapotencial.com para los que tengáis interés en saber más sobre ese curso de Isabel, sobre el Alzheimer. Vidapotencial.com, ahí lo vais a encontrar el Mm, enlace. O si conocéis a alguien que está en esa situación o que le puede ser útil, mm, pues mandarle a vidapotencial.com o a la doctora Isabel Belostegui. mm. ¿Qué más tienes que decir sobre cómo afecta el déficit de vitamina D a todo el aspecto de cognición y enfermedades neurodegenerativas? Pues mira, que se ha visto la asociación de niveles bajos de vitamina D con un mayor riesgo de enfermedades neurodegenerativas, como decíamos, el Alzheimer, mentales, como la esquizofrenia, el trastorno autista, la hiperactividad infantil, autoinmunes, muy importante, la esclerosis múltiple, que genera también mucha desesperanza en las personas que la tienen. Mm. Pues si conocéis a alguien o vosotros tenéis esclerosis múltiple, medición de vitamina D. Porque la vitamina D tiene aquí un doble mecanismo muy de gran impacto, la alteración cerebral y la alteración del sistema inmune. Entonces es tirar de dos cabos de esa vela que se nos ha desmadrado, vamos a controlarla un poquito con vitamina D. El aprendizaje, la memoria y la creatividad y, como decía antes, el comportamiento. Se ha observado que la vitamina D atraviesa la barrera hematoencefálica, esa frontera entre la sangre y el cerebro,
y que además se sintetiza también in situ en el cerebro y que entonces se une a receptores de las células cerebrales y activa genes que regulan la sinapsis, las uniones entre neuronas, la síntesis de neurotransmisores y la protección frente a radicales libres que dañan, que deterioran, que oxidan nuestro tejido cerebral. Voy a traducir esto para muchas personas Vale. que han perdido el hilo de lo que estás diciendo. Tener niveles adecuados de vitamina D te ayuda a concentrarte mejor, te mejora la memoria, te encuentras mejor, piensas mejor, tienes más positivismo, enlazas mejor ideas, conversas mejor. ¿Lo he resumido bien? ¿Lo he traducido al lenguaje de la calle? Lo has traducido genial. Perdonad, se me he puesto muy técnica. No, que al revés, que está bien, que tú hagas tu parte, pero yo lo traduzco por si alguno se ha perdido, Vale. que se traduce en eso al final, ¿no? Sí. Se traduce en pensar mejor, en encontrarnos mejor, en enlazar ideas, en concentrarnos mejor, En envejecer mejor y en tener un mejor control motor, incluso, porque el cerebro controla el movimiento, pues incluso se ha visto que el déficit de vitamina D repercute en un peor control motor y también en el control emocional. Entonces vamos a ver qué está pasando en la sociedad también, Claro. que estamos tan descontrolados si el 80% de las personas tienen un déficit de vitamina D. Claro. Y cómo todo está, es que, bueno, ya lo hemos dicho en este podcast un montón de veces, pero cómo está todo relacionado, ¿no? El tipo de alimentación que estamos llevando, y tampoco quiero abrir esa caja ahora, pero de qué manera el déficit de vitamina D, como tú has hecho en la introducción, pues es una consecuencia de la manera en la que comemos, la manera en la que vivimos, la manera en la que interactuamos incluso, ¿no? Sí, y también es causa de cómo pensamos, cómo nos comportamos, cómo interactuamos. Qué buen punto, es un círculo vicioso, ¿no? Entonces, esa falta de vitamina D que conlleva todo eso hace al tiempo que seamos cada vez más incapaces de tomar de la acción necesaria para solucionar el propio problema que lo creó. Sí. Así que también me encanta, esto parece una pelota que va y viene, ahora me quedo con esto, has hablado de círculo vicioso, pues hagamos el círculo virtuoso. Metamos buenos niveles de vitamina D y entonces ese círculo vicioso patológico hagámoslo virtuoso y de salud y de plenitud. Y a partir de ahí, a partir de empezar a tener niveles más adecuados, nos vamos a encontrar mejor. Como nos encontramos mejor, vamos a querer estar mejor, porque ese es otro de los grandes efectos del círculo virtuoso. Cuando mejor estamos, mejor queremos estar. Y cuando peor estamos, menos ganas tenemos de mejorar. Sí. Entonces, si somos capaces de romper ese círculo y cambiar el sentido de la marea, bueno, perdón para los que no son de costa, pero no, cambiar el sentido del río, eso puede tener un efecto enorme, positivo en nuestra salud, en nuestro bienestar en el largo plazo. Ese pequeño gesto, el pequeño gesto del que hablamos tantas veces, ¿no? Sí. Ese pequeño gesto de ir hoy a medirse los niveles de vitamina D, y si estamos bajos o muy bajos, o incluso aceptable, pero en zona amarilla, al tomar la acción, consultar con un profesional para suplementarse, cambiar la forma en la que comemos, exponernos más al sol, estar más al aire libre, dentro de 3 años podemos ser una persona totalmente diferente. Sí. Mucho mejor, por supuesto. Sí. Aunque parezca una nimiedad, ese gestito de hoy puede ser un hecho que cambie nuestra vida para siempre. Hoy soy un poeta, ¿eh? Sí, es el aleteo de la mariposa. Sí. Con esto acabamos, porque tenía una conclusión y os iba a contar más cosas científicas, pero yo creo que nos podemos quedar con esto, ¿eh? Bueno, que es un final precioso y muy... un buen resumen, ¿no? Una buena síntesis de todo lo que hemos hablado y una buena idea para llevarnos. Y que al final todo este podcast es información, pero la información, si no viene seguida de acción, no vale para nada, es entretenimiento. Entonces la información sin acción no vale para nada, es entretenimiento. No hace falta comprarse otro libro sobre no sé qué, si ya hemos leído 4 libros sobre ese tema y no hemos hecho nada. Por leer otro no va a cambiar nada. Y por escuchar otro podcast sobre vitamina D, si no vamos a tomar la acción necesaria para mejorar, tampoco vale para nada. Así que, como decían ¿cómo era aquella serie de los 80 de tener cuidado ahí fuera? Pues tomar acción ahí fuera. Canción triste de Hill Canción Street. triste de Hill Street. Tomemos acción ahí fuera. Sí, eso es.
Bueno, pues un beso, amigos. Vidapotencial.com para ese programa y ese curso, perdón, sobre el Alzheimer de Isabel, para suscribiros a nuestra newsletter y formar parte de la comunidad. Y dadnos amor en todas las plataformas. Sí, por favor. Seguidnos en YouTube, mandar este podcast a un amigo, a alguien que consideráis que le puede ser útil. Sí. Y vamos a hacer que el mensaje se expanda. Eso es. Redes sociales, vidapotencial.com. Darnos amor en todas partes, que el amor es infinito, cuanto más se da, más se tiene. Sí, es verdad. No hay límite, no se gasta. Sí, de que Venga, sí, a pues, compartir cosas buenas, claro, a medirse niveles de vitamina D. Y compartir este podcast o cualquier pieza de contenido de Vida Potencial para que el mensaje se expanda en el mundo. Eso es, y crear una buena corriente a favor. Y cambiar la marea. Saludos, abrazos para todos. Cuidaos mucho, ¿eh? Venga. Hasta la próxima. Un beso, amigos. Chao.